Bueno, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a la Cultural Zone. Yo soy Sergio Mañez, soy director del proyecto músico-cultural Audition y para mí es un placer daros la bienvenida y dirigir este proyecto y sobre todo abrir una nueva etapa cultural en Spook, un espacio tan icónico que aún tiene muchísimo que aportar a nivel cultural. Cultural Zone nace con la intención de posicionar a Spook como un auténtico centro de cultura electrónica, un lugar donde no solo se vive la noche, sino también se aprende, se comparte y se crea comunidad. Un espacio dedicado a la divulgación, la formación y la conexión directa entre artistas y públicos. Dentro de Cultural Zone desarrollaremos una programación variada de actividades pensadas para acercar la escena desde una perspectiva más cercana, reflexiva y formativa. Entre las propuestas que iremos presentando, vamos a destacar que haremos masterclass a artistas que hacen el formato live, tanto nacionales como internacionales. Ya veréis que dentro de poco iremos anunciando artistas muy tops que van a venir por Spook y tendremos aquí una masterclass suya. Charlas, mesas de debate con DJs, con colectivos, con promotoras, encuentros y ponencias con creadores digitales, artistas contemporáneos y proyectos vinculados a la tecnología. Y, por supuesto, haremos Audition, que estará muy presente con su idea original y otras variantes que iremos desarrollando a lo largo de la temporada. Pero hoy inauguramos Cultural Zone con una propuesta que se llama Conoce A, y en este caso Final Version 3, porque lo que queremos es generar estos encuentros íntimos con los DJs residentes e invitados en nuestra programación, donde el público puede conocerlos de cerca, descubrir su historia, sus influencias, su manera de entender la música, además de poder hacer todo tipo de preguntas. Queremos que por esta sección también pasen personas clave en la historia de Spook. Invitaremos figuras fundamentales para entender la evolución de esta sala. Pues al primer DJ que hubo, quién montó Spook. Irán pasando por aquí esas figuras que seguro que os gustará conocerlas. Y hoy en Conoce A tenemos a Final Version 3, uno de los principales DJ residentes actuales de Spook. Y no es casualidad, la verdad, que haya llegado a ocupar este lugar, porque como iremos descubriendo durante esta charla, su trayectoria profesional es espectacular. Un ejemplo para cualquiera que quiera iniciarse en este mundo, pero también un ejemplo de vida, porque cuando las cosas se hacen con pasión, constancia y corazón, como las hace Pablo, el camino siempre se vuelve más claro. Como os he comentado antes, vais a poder preguntarle lo que queráis, tanto a nivel profesional como personal, pero antes de abrir el turno de preguntas voy a hacer un pequeño repaso a su trayectoria sin decir muchos datos, por si tenéis vosotros la inquietud de descubrirlos, ¿vale? Pero así os hacéis una pequeña idea. Y si no, los descubriré yo, no pasa nada. Final Version 3 empezó a interesarse por la música desde muy joven. Y curiosamente, sus primeros pasos no fueron como DJ, fue como productor. Aunque hoy es referente claro del techno como DJ y productor, comenzó explorando otros estilos y trabajando bajo diferentes seudónimos. Se trasladó a Valencia muy joven, antes de cumplir los 18 años, y rápidamente se involucró en distintos proyectos y salas, desempeñando diferentes trabajos que le permitieron conocer el funcionamiento real de la escena desde dentro. Y a raíz de ese recorrido conoció a varias personas clave con las que acabaría desarrollando algunos de los proyectos más importantes de su carrera. Desde entonces, su trayectoria no ha dejado de crecer, hasta convertirse en parte activa de algunas de las marcas más relevantes de la escena tecno nacional. Como os he dicho, esto solo es un resumen muy general y a partir de ahora los protagonistas sois vosotros. Pero para romper el hielo, si te parece, os voy a hacer yo un par de preguntitas, ¿vale? Y así empezamos. A ver, lo mejor para romper el hielo sería que invitases a toda esta gente a un chupito a cada uno. Eso luego. No sé si entra en presupuesto. Luego os digo ya que vamos a preparar un pequeño catering, que estaréis invitados. Ostras, para que eso no lo sabía, he venido cenado. Así que, luego, Pablo, lo primero, gracias por aceptar el reto. Nada. Llevamos mucho tiempo de charlas y Sí, mucho tiempo juntos. Creo que últimamente he hecho más charlas que pinchar. La verdad es que es un placer que estés aquí en tu casa, porque al final Spook ya es parte de tu casa y ante el público. Y evidentemente lo que hemos comentado antes, vas a ser tú el que decida si alguna de las preguntas quieres contestar o no, ¿vale? Hombre, ya digo yo que no tendrás tan mala hostia. Bueno, pues nunca se sabe, nunca se sabe. Así que para empezar por el principio, ¿cómo entraste en la música electrónica? ¿Cómo entró en tu vida? Pues entró siendo yo muy, muy pequeño, porque mi tío Carlos, que ahora tiene 44 o 45 años, es bastante joven, él era
era DJ, pinchaba bacalao con discos y yo cuando estaba en casa de mi yaya lo veía pinchar con sus amigos en el almacén y se ponían ahí a mezclar bases y pasteles, cantaditas y tal. Y a mí me encantaba, yo tenía 6 o 7 años y los veía y alucinaba, decía, hostia, qué guapo. O sea, no sabía lo que estaban haciendo. A mí me gustaba cuando subían el fader y lo bajaban y hacían un trozo de una canción, un trozo de otra y me encantaba. Y me acuerdo que, o sea, de varios días de ir allí a bailar, yo solo, un crío de 7 años. Con 8 años, con 7 años. Sí, ya. con obesidad y bailando, disfrutando muchísimo y acabando con una sudada increíble. Y de verdad que me encantaba ver eso. Y luego... Has dicho música bacalao, porque hemos sí. dicho de dónde eres. Yo soy de Orihuela. De Orihuela. Sí, pero en el pueblo de mi madre, que es La Canalosa, que está por Albatera, hay 200 habitantes, pero de los jóvenes el 50% se compraban Mesa y Technics para pinchar bacalao. No sé por qué. O sea, en los 90, o sea, era una locura. Literalmente habría a lo mejor 20 chavales en el pueblo y 10 pinchaban, se montaban sus fiestas, incluida la generación un poco después, la de mi primo y la mía. Todos se compraban para pinchar y en las nocheviejas, etcétera, era... Vamos a alquilar una bola y un flash y con la mesa y los CDJ a pinchar, pero con 11, 12, 13 años. O sea, era como que todos allí querían ser DJs. Entonces por ahí me vino y entonces mi primo Álvaro, que sí que tiene mi edad, empezó a pinchar también y yo lo veía. Y a mí como que me gustaba, pero como yo no quería ser el copión porque ya estaba mi tío y mi primo pinchando, yo quería hacer la música yo. Digo, joder, para que veas. O sea, a pesar de que tenía los platos y la gente que pinchaba, no te... Es que yo no soy, nunca he sido muy valiente con las cosas técnicas y lo sigo siendo ahora. O sea, yo si aprendo algo, lo voy a seguir haciendo el resto de mi vida y me va a costar bastante aprender otra cosa. Entonces yo los veía a ellos pinchar y yo decía, yo... ¿Para qué voy a hacer el ridículo? Yo me aprendo otra cosa que nadie sepa en mi familia, así nadie puede juzgarme si lo estoy haciendo bien o mal. Y por eso empecé a producir. Vamos, me acuerdo el día que me bajé el FL Studio. Eso te iba a preguntar, ¿con qué programa empezaste a producir? Sí, yo puse en Google. Tenía 13 años, creo. Mis padres aún me obligaban a ir a misa, así que imagínate. Puse en Google programa para hacer música como Moby. Yo quería, claro, a mí Moby me volvía loco. Moby, Chemical Brothers y Prodigy era lo que más me gustaba en esta vida. O sea, que ya nos acabas de descubrir tus primeras referencias musicales. Sin duda. Y yo quería hacer como Moby, que mezclaba música electrónica con así cosas un poco peliculeras, orquestas y tal. Y empecé con eso, me bajé el FL Studio. Encima lo tuve pirata como 2 años o así. Sin craquear. Entonces no podía guardar los proyectos. Tenía que producir el tema y exportarlo. Y encima en esa época, era empezando la adolescencia, era desgraciado los estudios y todo eso, y mis padres me castigaban sin ordenador y todo eso. Entonces, cuando descubrí dónde escondían el ordenador, yo llegaba a mi casa y como mis padres trabajaban y volvían un poco más tarde, iba, me subía al armario donde estaba escondido el ordenador, lo cogía, me iba a mi habitación, me ponía a producir, terminaba el tema, lo exportaba porque no podía guardar el proyecto, lo volvía, lo dejaba el ordenador en su sitio y esos fueron mis comienzos haciendo música. ¿Y recuerdas el primer tema que hiciste? ¿Lo pudiste enseñar? ¿Alguien lo valoró? A ver, se lo enseñaba a mis compañeros de clase, pero obviamente eso era segundo de la ESO, yo creo. No, a nadie de mi clase le gustaba la música electrónica. Solo a un chaval con el que al final me acabé mudando a Valencia y mis primeros 5 o 6 vuelos fueron con él, pinchando juntos. Así que la verdad que... Sí, o sea, como que le motivé el hecho de que yo iba ahí todas las mañanas y le decía, mira, que tú eres el único que me hace caso cuando te enseño la música que yo hago. Le motivó a él también pinchar y todo eso y acabamos mudándonos aquí a Valencia para estudiar Bellas Artes. Él siguió, yo me lo dejé en segundo y estuvimos pinchando juntos un tiempo. Vale, pues voy a hacerte una pregunta más personal y a partir de ahora, si queréis, ¿vale? Va a estar Jota con el micro y si alguien quiere ya hacer una pregunta... pues os damos pie. Se les ve súper animados y con muchísimas ganas de hacer un montón de preguntas, la verdad. Aparte de la música, ¿qué otra pasión tienes en la vida? Comer. Directamente. A ver, aparte de la música, siempre me ha gustado mucho las cosas relacionadas con la imagen. Yo vengo o sea, aunque me dejé Bellas Artes en segundo, he dibujado toda mi vida.
Me ha encantado siempre el diseño, soy un diseñador frustrado, por eso tengo una agencia de comunicación en la que puedo mandarle a los diseñadores lo que hacer. Me encanta la historia muchísimo. Ahora me gusta la política a pesar del momento en el que estamos. Y no sabría qué más. Ah, bueno, la comunicación. La comunicación aúna todas esas cosas, porque es contar historias, te basas en la imagen y especialmente en mi caso, que he tenido la suerte de poder dedicarme a la comunicación para eventos musicales, festivales, artistas y sellos, es eso. Es verdad que yo en ningún momento pensaba que iba a acabar dedicándome a la comunicación en mi día a día. Porque yo quería ser o artista o sea, artista plástico o productor. Nunca, solo valoré durante unos meses cuando me dejé Bellas Artes, valoré meterme a cocina, porque he dicho que lo que más me gusta es comer. Pero fueron 2 meses. Cuando fui al instituto a que me informasen, dije, ¿qué coño hago yo metiéndome a cocinero? Sacrificado. Nada, no. Entonces, sí, es eso. Y la comunicación para eventos musicales aúna todas las cosas que más me gustan. Entonces, por eso, a día de hoy, es a lo que me dedico principalmente de lunes a viernes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien le apetece preguntar algo? ¿O seguimos? Venga, va, pues seguimos. Dijiste... Nunca, Sergio, si en 3 o 4 años que llevo haciendo charlas contigo nunca han hecho una pregunta, ¿cómo iban a hacerla hoy? Bueno, nada más empezar. Estamos, igual ahora un poquito de rodaje y se calienta la cosa. Vale, has dicho que antes de los 18 años viniste a Valencia, ¿vale? Y empezaste a trabajar pronto ya en algunas marcas, algunas discotecas. Cuéntanos un poco. Pues llegué con 17 años aquí para estudiar Bellas Artes, como soy de octubre, me vine en septiembre y tenía 17, y estaba empezando la discoteca Chocolate, la habían recuperado con el proyecto Cocoa, que lo llevaban Duque, luego entró David Pinap, que hoy día es dueño y señor de Spook, y yo no, o sea, no pensaba en entrar a trabajar en eso, yo sabía que necesitaba tener un trabajo porque... Por suerte, por desgracia, mis padres no tienen un duro. Entonces tenía que trabajar cuando llegué aquí. O sea, lo hiciste por necesidad de trabajo, no porque te quisieras involucrar en la discoteca. No, es que en general todas las cosas en mi vida han surgido de forma bastante natural. A mí me gustaba mucho la música electrónica, pinchaba y producía. Y yo, conforme llegué aquí, dije, voy a ver qué discotecas hay aquí porque quiero estar enterado de todo. Y justo hicieron una encuesta en la discoteca Cocoa de qué artista iba a venir en octubre a la inauguración del proyecto y pusieron como varios artistas. Y yo, que siempre me he caracterizado por ser bastante capullo y pelearme con facilidad y putear, busqué las fechas de todos esos artistas de la fecha que tenían anunciada la inauguración, vi quiénes tenían un bolo anunciado y quiénes no, y dije, tienen que ser estos porque el resto tienen un bolo en Malta, un bolo en Italia y un bolo en Inglaterra. Así que por regla de 3 debe ser esto. Y me escribieron y me dijeron, cuando vi el mensaje dije, hostia, se han enfadado conmigo por joderles la sorpresa. Me dijeron, oye, te vemos muy involucrado y muy interesado por la música, ¿no querrías trabajar con nosotros de relaciones públicas? Y le dije yo, pues si se paga dinero y puedo entrar a la discoteca siendo menor, faltaría más. Así que ahí entré, ese mensaje me lo mandó Azahara, no sé si Azahara. Sí, claro. Pues Azahara me envió ese mensaje y ahí entré a trabajar de relaciones públicas en Cocoa y conocí, bueno, a Bad Trip lo conozco desde ese momento, que también era relaciones. Ah, también era relaciones. Claro. O sea que nos conocemos muchísimos años, es de las primeras personas que conocí en Valencia. ¿A Bad Trip? Vaya. Sí, a Bad Trip. Bad Trip estará aquí a final de mes. Ah, genial. Así que así empecé a trabajar enseguida. Como conocía a Duque, que era el que llevaba Cocoa y tenía un pub que se llamaba Doble Gota, y yo era súper pesado en esa época, le dije que yo pinchaba, que tenía que llevarme un día a pinchar, que tenía que hacer una fiesta tal. Yo, emprendedor con 17 años. Y el 1 de marzo de 2012 hice mi primer bolo en Doble Gota y la verdad que fue una maravilla. Vale, dices tu primer bolo. Mi primer bolo en público. ¿Y con qué estilos? Porque ahora pinchas tecno, pero ya hemos comentado antes que yo ahí mezclaba que de todo. Tus estilos del principio no tienen nada que ver. Yo ahí mezclaba dubstep con electro, con drum and bass, o sea,
intentaba mezclar un poco de todo. Obviamente no tenía especial técnica, pero era muy ambicioso con respecto a ello y me compré 3 CDJ porque yo quería pinchar con 3 CDJ y hacer algo que fuera especial. No quería... De hecho, no me gustaba nada el tecno en ese momento porque lo veía súper lineal y decía, pero ¿cómo voy a pinchar temas que sean fáciles de pinchar, pudiendo complicarme la vida y joderle la noche a la gente? Entonces empecé pinchando, mezclando un montón de estilos y en los primeros años ponía un tema de los Beatles mezclado con un tema de dubstep, mezclado con un tema de electro, cambiaba de velocidad 4 o 5 veces durante el set y durante muchos años me ha dado mucha vergüenza la música que pinchaba, pero luego, ahora que ya soy mayor y que ya tengo menos complejos, la verdad que ahora que ha pasado el tiempo, escucho lo que hacía cuando tenía 18 años y digo, hostia, era súper currado. O sea, Hombre. hice un programa en Radio 3, no me acuerdo cómo se llamaba, hice una sesión en Radio 3 de 2 horas que me pidieron porque les gusta. O sea, que yo he estado muchos años acomplejado por la música que pinchaba, porque como ahora pincho tecno y soy un tío de monóculo muy serio y tal, parece que está feo, pero es verdad que lo pienso y digo, joder, pues con 19 años tener un programa en Radio 3 no está nada mal. Que lo que hacías lo hacías bien y te abrió un montón de puertas, ¿no? Sí, sí, la verdad que en ese momento me iba, o sea, pinchaba por toda España todos los fines de semana y me iba bastante guay hasta que me cansé. Con qué seudónimo estabas ahí? Rubik Dude. Vale, vale. Y luego en 2000, no me acuerdo qué año sería, yo creo que ese proyecto solo duró 2 años y ya me cambié el nombre a Averno, que yo sabía que era como un proyecto intermedio, que era como, vale, voy a centrarme, voy a producir, o sea, porque yo no sacaba, a pesar de que lo que primero había empezado era producir, no sacaba música, porque no estaba preparado y yo sabía que no estaba preparado y yo cuando escuchaba la música de los demás decía, yo no voy a tener prisa por sacar las cosas porque como sé que me voy a dedicar a esto muchos años, no tengo ninguna prisa. O Entonces, sea, que has estado produciendo desde bien jovencito y acumulando ahí claro, experiencia, ¿no? sí, sí, yo tengo, o sea, tengo una cantidad de discos duros de música sin terminar o sin sacar, mucha más de la que, por supuesto, he sacado. Y cuando empecé con el proyecto Averno, que era ya más orientado en el tecno, mezclando bastante electrotecno de la época de Voice Noise, Gesa Felsten y todo eso, que fue mi puerta de entrada al tecno más serio, enseguida David me llamó para hacer fiestas David Pinam, para hacer fiestas en la 3, en la Oven, y ahí ya empecé, digamos, a tener mi primera residencia en Valencia, porque había estado una época de residente en miniclub, pero era como una vez al mes solamente, y era como que yo no era una fiesta mía, era pinchaba y ya está. Y ahí en la Oven empecé a hacer una fiesta al mes en la que lo llevaba todo yo, la comunicación, los vídeos, la contratación de los artistas. Y ahí es donde, digamos, más empecé a desarrollarme como artista y a aprender de verdad a que las cosas funcionen, porque las fiestas iban súper bien. Claro. Así que sí. Y me estás hablando mucho de Valencia, pero siendo de Orihuela y habiendo salas tan importantes por la zona, ¿no tuviste tampoco ningún encuentro como Averno antes ahí por la zona? Yo en Metro Dance Club, que está en Bigastro, al lado de Orihuela, y es la primera sala a la que iba de fiestas. O sea, yo creo que con 15 años ya estaba yendo. Me colaba el tío de mi primera novia, que era amigo de José Ramón, el jefe. Entonces le decía, apúntame en lista, no sé qué tal, y no le decía que iba con un chaval de 15 años, y me llevaba a mí y a mis amigos, y la verdad que Metro, o sea... No, es que ¿Llegaste a pinchar ahí? sí, había como unas paellas universitarias y me presenté había como un concurso de DJs en el Corner y me presenté al concurso y lo gané. Y O sea, ganaste. claro, todos los que se presentaban al concurso se hacía una selección y luego de los que ellos elegían pinchaban en la sala. Y pinché yo en la sala y lo gané. La verdad que no termino de saber muy bien por qué lo gané, porque vacié la sala bastante rápido, que es una de las cosas que más me han caracterizado a lo largo de mi vida, vaciar salas por poner música que no pegaba en el momento. Y además pasó una cosa, que es que un amigo mío que era grafitero se pasó la noche entera pintando con rotulador. Rubik Dude es el puto amo, Rubik Dude es el mejor. Y el martes siguiente me llamó José Ramón, que yo no lo conocía de nada, diciendo... ¿Cuándo te viene bien venir aquí a limpiar todas las pintadas que has hecho? Hostia, pensaba que había sido tú. Sí, y me jodió bastante. Y le tuve que dar el número de mi colega y le dije, llama a este que ha sido él y que venga a limpiarlo. Así que sí, bastante gracioso. Sí, Metro Dance Club, siendo yo de Orihuela, así, o sea, es Puke en mi casa y Metro Dance Club es mi hogar, digamos. Aunque me sepa mal decirlo, pero he trabajado con Metro muchos años en la comunicación.
cada bolo allí me pongo nervioso, pero como si fuera la primera vez que pincho en mi vida. Es una sala mágica en la que antiguamente te tirabas hasta la 1 del mediodía con la sala abierta. Metro es una locura, o sea, es una barbaridad. 4 salas abiertas a la vez. Bueno, pues la gente que ha estado aquí lo sabrá, y tú que has estado muchas veces, y Jota que ha estado allí currando. Vamos, Metro es un espectáculo, es una cosa que hay que vivir, y es que cada vez que voy, vamos, el otro día que pinché en diciembre, o sea, conforme entré a la sala me puse a llorar porque llevaba 2 años y medio sin ir. Claro, porque había cerrado, porque le cerraron, y conforme entré a la sala me puse a llorar y llevaba todo el día súper nervioso, y fue llegar, ¡buah! Panché a llorar y dije, Dios, vamos a pinchar hoy y va a salir esto de puta madre. Yo siempre digo lo mismo, que a todo el que le guste la música electrónica, algún día tiene que pasar por Metro para ver el sitio, la energía, los diferentes ambientes, el sonido, cómo cuidan el detalle, todo, ¿no? Y ahora han cambiado, no sé si lo sabes, han cambiado el sonido del dance floor. Sí. Es una locura como suena la pista de techno. Bueno, continuamos un poquito, insisto, si alguien quiere preguntar algo, que levante la mano, pida el micro y se lo pasamos. O podemos escribir las preguntas nosotros también. Si queréis podemos hacer ese sistema, ¿eh? Tengo ahí bolígrafos y papel, las podéis escribir y las podemos decir, no hay problema. Vale, seguimos. Estamos en Averno, has trabajado en relaciones públicas, ya estás pinchando un montón con una propuesta un poquito más hacia el techno, hacia el electrotecno, y de repente empieza a cambiar otra vez tu vida profesional, conoces a ciertas personas y se dirige hacia otro lado. ¿Sabes de lo que te hablo, no? Exacto, cuando conocí a Fausto y a Vladimir Dinamo, por supuesto. Nada, en las últimas fiestas que estábamos haciendo en la 3, Fausto hacía los diseños, Fausto pinchaba, nos habíamos conocido porque él me había contratado para pinchar en Cuenca, que él es de Cuenca, igual que Jota. Que Jota también me contrató para pinchar en Cuenca. ¿Te parece? No, creo que Fausto fue en los primeros diseños de Spook que se hicieron. Hasta hace 6 meses todos los diseños de Spook. Los primeros diseños que se hacían de Spook los hacía bueno, Fausto ha hecho la mitad de cosas de Valencia desde los últimos 10 años. Sí, pues ahí conocí a Fausto, entonces... en el momento que estábamos haciendo fiestas en la 3, me llamó Dinamo porque Sais se jubilaba, pasaba mejor vida, y ellos habían arrancado Club Gordo un año antes. Entonces Sais, que ya no tenía ganas de... Eso es lo que quiero también un poco... ¿Quién es Dinamo? Para que la gente también lo sepa. Vladimir Dinamo es la mejor... como que nos conocemos de sobra, pero igual la gente... Vladimir Dinamo es un señor que tiene 44 años y que cada año está más joven, que se caracteriza por tener un ojo rojo a partir de la 1:30 de la mañana y que es la mejor persona que he conocido en mi vida, por eso es el padrino de mi hijo, básicamente. Y es promotor de lo que fue uno de los clubs de techno más importantes que ha tenido la ciudad de Valencia. Ha sido promotor... bueno, no era promotor, era residente en Le Club, promotor en Excuse Me, promotor en Gordo y ahora en Grasa. Y lo podéis ver por Spook pinchando muy, muy a menudo. Y Dinamo me llamó porque veía las cosas que yo hacía en la Oven, en la antigua Oven de la 3, y me dijo que quería que yo me asociase con él para sacar el Club Gordo adelante, para pensar propuestas, para hacer contrataciones, para llevar la comunicación, todo eso. Y yo le dije que genial, y que Fausto venía en el pack, que era el diseñador, y que iba a ser todo un proyecto maravilloso. Y Fausto y yo, que en esa época teníamos la costumbre de divagar y disociar, hostia, vaya, buen eslogan, teníamos claro que si hacíamos, esto era 2015, que queríamos montar un club que fuera como un palo en las ruedas. Queríamos abrir los martes, no fotos, no vídeos, Secret Artist. O sea, un proyecto obviamente abogado al fracaso, pero es que cuando tú le luchas contra la marea las cosas acaban saliendo bien. Entonces no fue los martes, fue los viernes, pero convencimos a Dinamo de que había que tirarse a la piscina para arruinarse cuanto antes, y empezamos Club Gordo, la época buena de Club Gordo, en 2016 con este sistema, y empezamos en el club no se hacían fotos ni vídeos, esto hace bastantes años, ahora ya nos hemos acostumbrado. Ha pasado de Berlín al resto de Europa y tal, pero esto hace 12 años casi.
No, 10, perdón. Sí, 10, cuando, 11, cuando Gordo... Fue 2015. El eslogan Sí, era ese de Gordo, no era como, hostia, claro. ¿esto por qué, no? Y Exacto, era... porque estábamos cansados de que... Lo primero que estábamos cansados de que todo se basase en ver un after movie de una fiesta en el que obviamente gentuza como Jota, que manipula las imágenes para que parezca que está lleno y que ha sido un fiestón, nos engañase audiovisualmente para pensar que los clubs eran mejor que en realidad eran. Estábamos cansados de que un club dependiese de que te gastases X dinero en traer artistas que te iban a gustar más o menos independientemente de lo que cobrasen, independientemente del tamaño del nombre. Entonces dijimos, pues hay que hacerlo al revés, hay que traer buenos artistas, que nadie los conozca si hace falta, como no los vamos a anunciar, van a tener la libertad de hacer lo que quieran, y de repente empezó a interesarse por venir gente como Mar Piñol, por ejemplo, Alejandro Paz, gente así. No era un momento tan tecno, tan cañero, de, hostia, me gusta un montón esta propuesta, yo quiero ir a pinchar ahí con lo que me deis. O sea, y venía la gente por 4 duros porque quería pinchar en Gordo y hacer lo que les apeteciese sin que nadie supiera quién estaba pinchando. Entonces, eso tenía una serie de limitaciones, y las limitaciones siempre te hacen desarrollarte. Es como el hambre agudiza el ingenio y las limitaciones desarrollan el arte. Entonces empezamos a tener que llevar una comunicación diferente al resto de clubs, porque también estábamos bastante cansados de los clubs que vendían el ocio nocturno como si fueran una experiencia de museo avanzado, y nos parecía ridículo cuando una fiesta de techno te hablaba como si estuvieras en una experiencia inmersiva, o sea, una locura, y dices, es una discoteca donde la gente va a bailar, y a vamos a bajar las desinhibirse. cosas a tierra. Entonces empezamos a hablar sin tapujos, exagerando todo lo relacionado con las drogas, en ciertos momentos incluso, bueno, ciertos momentos que duraron 9 años, haciendo apología del consumo de estupefacientes, sin ningún tipo de reparo, y para desgracia de nuestras familias que lo veían. y así empezó el Club Gordo también bastante a destacar bastante, no solo por la parte de la propuesta del club, sino por la propuesta de la comunicación, porque era muy diferente en un momento en el que, por ejemplo, no se usaban memes para comunicar. Nosotros todos los días, o sea, yo me tenía que inventar que yo llevaba la comunicación y Fausto el diseño. Llevabas tú la comunicación de Gordo. Claro. Tenía que inventarme una movida que vendiese el club, que hablase de tecno, que hablase de la experiencia que ibas a vivir en el club y que fuera, que te hiciera gracia. Entonces era muy complicado, la verdad. O sea, todos los días inventarse algo durante tantos años ha sido complicado, pero ha sido maravilloso. Y nada, lo bueno de eso es que como poco a poco la madurez y el empezar a avergonzarnos de nosotros mismos lo ha acabado llevando el proyecto a un sello que es Gordo Tracks, que es nuestra mayor ocupación a día de hoy, ya que el club no sigue abierto, o sea, no está abierto desde hace 1 año y algo. Yo me salí hace 2 años y siguió como 5 o 6 meses, y se transformó en grasa, y ahora hemos convertido todo ese ímpetu de comunicar de una forma hilarante y tal en un sello que llevamos 40 referencias, que sacan artistas internacionales. ¿40 referencias ya en cuánto tiempo? El sello empezó hace 5 años, pero realmente estuvimos el primer año y medio o 2 que solo sacamos 3 referencias. El instigador del sello fue Fausto, que tenía clarísimo que quería que hiciésemos un sello, que él, por su impronta con el diseño de la música y de la creación artística, quería tener un sello para canalizar un montón de artistas que nos mandaban cosas y tal, y fue el instigador del sello. Luego es verdad que los que lo hemos llevado todo hemos sido Atisbo y yo, Dani Soto y yo, que Atisbo entró más tarde al proyecto, y ahora ya en los últimos 3 años habremos hecho 37 referencias. Wow. Sí, o sea, un sello da mucha faena y muy poco dinero, pero no pasa nada porque es muy divertido y es de las cosas más bonitas que puede tener. Todo de herencia de lo que era el Club Gordo. No de herencia, al final el sello tiene ya entidad propia y realmente, aunque me duele decirlo, la gente se acuerda poco de Club Gordo fuera de Valencia, se acuerdan de la comunicación, tal, pero es verdad que la sala no era la mejor sala del mundo. Hoy, como se está grabando esto, lo estoy diciendo así, durante muchos años lo he dicho de una manera mucho más exagerada. Y ahora la gente ya no se acuerda demasiado de Club Gordo, pero el sello sí que está en boca de muchos artistas y lo pinchan artistas como Ben Sims, como Mulero. Hemos sacado a Blackwan, hemos sacado a Mulero, hemos sacado a Lewis Fauci, a Norback, hemos sacado a prácticamente todos nuestros artistas favoritos, menos Divio, One y Jen Mills, han sacado en Gordo. Joder. ¿Y cuál era tu faceta al 100%? ¿La comunicación en Gordo?
¿Cómo? ¿Tu faceta en Gordo era la comunicación 100% o también la programación? Claro, la programación también, el comer cabezas a la gente, relaciones públicas. Yo de todas las cosas que hago las comunico muchísimo, Claro. soy súper pesado, me gusta que las cosas que hago tengan cierta relevancia, entonces, o sea, entiendo la parte de los artistas que conozco mucho que hacen su obra de arte pero luego no la comunican y yo en muchas ocasiones, ahora de hecho que comunico un poco menos, pienso en antes lo pesado que era contando mis cosas y me da un poco de grima, pero bueno, no pasa nada, es parte de la madurez. Pero sí, yo llevaba sobre todo la comunicación y gran parte de de la contratación. Al principio menos porque tenía menos experiencia y tal, pero luego ya llega un momento en el que prácticamente todos los bolos los cerraba yo. Y... Ay, que te iba a preguntar, se me ha olvidado, tío. ¿Cómo diste el paso o el cambio de Averno a Final Version 3? ¿Cuál es la historia que hay detrás del nombre y el cambio? Pues que yo tenía claro que Averno era un proyecto intermedio, porque yo lo que te he comentado sobre el saber que las cosas iban a ser a largo plazo con Rubitud, con Averno yo sabía que iba a ser un proyecto de preparación de, vale, ya no soy Rubitud, ya no tengo 17 años, voy a hacer un proyecto en el que terminé de aprender, ya saco mis primeros temas, sacaba sobre todo remixes, creo que de hecho no saqué ningún EP completo de 4 o 5 temas, sino que sacaba singles, saqué un tema con Moy Santana que luego acabó fraguando en fase bipolar, pero yo sabía que era un proyecto intermedio para terminar de aprender, y entonces en el momento en el que ya dije, vale, es como Neo en Matrix, ya sé Kung Fu. Dije, ahora es momento de empezar un nuevo proyecto, ya empezar a sacar música, ya siento que tengo mi propio estilo, que me he depurado bastante como artista y creo que fue, no sé si fue en 2015 o 2016, justo coincidiendo con el principio de Gordo, ahí empecé Final Version 3, que como su propio nombre indica es el tercer proyecto que tenía. Yo que no había sacado muchos temas porque era muy perfeccionista, todos mis proyectos eran la Final Version, la Final Version 2, la Final Version 3, muchas veces la Final Version 25, porque le doy muchas vueltas a las producciones y por eso empecé este proyecto. Y lo primero que saqué fue un remix a Alexander Pierce en Sungate, el sello de Moy Santana, que es un sello muy respetado. No sé, ya las cosas estaban asentadas y de hecho ahora escucho lo que hacía hace 8 años y me siento muy orgulloso de ello. El primer EP que saqué lo saqué en New Rhythmic, el sello de Jotón, con Chucky, con Bruman. Y en ese primer EP recibí el mensaje más bonito que me han mandado nunca, que fue de Black One, que es mi artista favorito, que puso Amazing Production, Banging Tracks. Recuerdo leer ese mensaje, ponerme a llorar y aún me emociono de recordarlo. Así que ahí justo empecé. Y el primer bolo que tuve como Final Version 3 fue en el Festival Manrusiónica en Manresa. Le hice el warm-up a The Hacker y a Ángel Molina. En un festival súper guapo, en una catedral, o sea, un festival que estaba chulísimo. Al año siguiente cerraron, a lo mejor fue por algo. Oye, y estás hablando de muchas producciones, pero antes nos has dicho que empezaste a aprender con un programa descargado y cómo has evolucionado, con qué trabajas, has estudiado algún Sí, máster, alguna clase. sí, ¿Cómo cuando dejé Bellas Artes y fui al instituto ese donde iba a estudiar cocina, justo en ese momento yo estaba escribiendo en DJ Mag, en Vicious, en un festival por dentro y no me acuerdo en otro medio más, con Fernando Fuentes, el periodista. Escribía en varios medios porque yo era súper hater, era súper cabrón, ya lo he comentado antes, y yo cogía y decía, bueno, vamos a hacer un artículo sobre artistas a los que le hacen la música, artistas con Ghost Producers, y cogía y sacaba de todos pero encima de artistas españoles y que los conocía yo en persona que luego me querían matar. A este artista le hacen la música a este productor, a este artista tal. Son todos unos mentirosos y os están engañando. Luego era el más buscado para darme una paliza. Entonces escribía en varios medios y me escribieron de una escuela de aquí de producción de Valencia que se llama Milenia, que es de la que a día de hoy más artistas salen que estén en la escena como Atisbo, RBNK, Esquerzo. Cada año sale gente nueva de ahí que es una maravilla. Y
y empecé, me dijeron de llevar la comunicación de allí. Y dije, pues si ¿cómo que llevar la comunicación? Yo no he estudiado nada de esto. Y ya, pero como escribes muy bien y si te mueves bien por las redes y tal, podrías llevar la comunicación. Y por eso empecé a llevar redes. Y allí les dije, vale, esto es una escuela de producción y yo quiero aprender a producir. Hacemos un truco y a mí no me pagáis, pero me regaláis un máster anual que vale bastante leña. Y me dijeron, pues por supuesto. Entonces empecé a estudiar producción, luego de vez en seguí trabajando, ya me pagaban, aunque poco, pero me pagaban. Y cada 2 por 3 iba haciendo cursos, y el último curso que hice fue de ingeniería de sonido, mezcla y máster, y cuando terminé ese curso ya llevaba ya 10 años trabajando allí. Y ya dejé de trabajar en mi línea y fue porque coincidió justo que estaba montando Espuma, la agencia de comunicación. Así que sí, he estudiado bastantes cosas de producción, pero cuanto más sé, menos cosas aplico en cuanto a... yo ya tengo mi sistema, mi manera de hacer las cosas y estoy tranquilo. Intenta ser práctico, llevar una misma Claro, línea. si es que no... cuantas menos cosas se usan en producción, mejor salen. Sí. Aboga, que también ha sido un profesor mío mucho tiempo, una frase suya es: hay gente que sabe tanto que sabe a mierda. Y es verdad, tú si tienes tu sistema, por mucho que no tengas los mayores conocimientos musicales ni técnicos y tal, cuando sabes hacer, cuando sabes sacar tu sonido, tienes tu sistema, claro, y tienes las cosas claras, es cuando más música haces. Cuando tienes tantos conocimientos, tantos plugins, tantas máquinas que te pierdes, total, acabas no haciendo música. Así que a día de hoy, que es cuando menos tiempo de mi vida tengo, porque tengo un hijo, tengo una empresa, etcétera, etcétera, literalmente en 2 horas me hago un tema. Y eso antes me pasaba 1 mes o 2 para hacerme un tema y ahora en 2 horas lo termino. Así que este puede ser un buen consejo para la gente que esté primero, iniciándose, ¿no? Porque primero hay que conocer todas las cosas para luego elegir solo las que te van a servir. Cuando estuvimos con Carl Clays también dijo eso, ¿no? Que hoy en día con tantos plugins y tantos programas podría ser un error intentar conocerlo todo. Total. Es mejor conocer un instrumento. La limitación da poder. Exacto. Muy bien, pues vamos con algunas preguntitas así... del público. Diferentes a la historia. Has comentado que tu primer bolo como Final Version 3 fue un festival, habrás estado en multitud de salas y míticas y ahora eres residente de Spook. ¿Qué significa para ti pinchar aquí? Pues mira, hoy llevaba 2 meses sin venir porque tenía que venir en Nochevieja y me operaron de una hernia y no pude venir. Nunca había estado tanto tiempo sin venir, porque desde noviembre que no. Y cuando he pasado ahí al balcón y he visto la sala, he dicho, ¡buah! Si es que aunque quisiera dejar de ser residente en el PUC, no podría, porque entras ahí y ves la sala y se te pone la piel de gallina y dices, qué ganas tengo. Y hoy que pincho en el Cubo, aún no he escuchado el sonido nuevo del Cubo. Aquí está David Cabeza, que lo ha preparado y estoy seguro que voy a disfrutar. Así que para mí significa un orgullo enorme. Sobre todo no solo porque es una sala con muchísima historia, sino también porque creo que yo, dentro de los residentes, junto a posiblemente Every Nation, represento un sonido distinto a lo que normalmente se programa. Entonces, para mí, que me valoren en cuanto a programación, tanto David Pina como el público que viene, siendo yo muy distinto a los artistas, a los headliners que suelen venir, etcétera, para mí es un orgullo enorme. A mí alguna vez me han cuentas de estas que salen de haters. Hace un tiempo salió una que dijo, Final Version es un hipócrita porque critica a todos los artistas que vienen a Spook pero pincha con ellos. Y yo le dije, joder, lo puedes ver como hipócrita o lo puedes ver como qué maravilla que una sala como Spook decida programar a un artista que pincha música diferente, que le respeten, que le pongan a abrir a artistas y que yo tenga la oportunidad de enseñarle a un público que viene, un público más joven que viene a escuchar artistas de hard techno o artistas de hard groove o lo que sea, poder enseñarles lo que yo hago, que es muy diferente, y hacer el warm-up. Y a mí me encanta hacer el warm-up con sonidos distintos y no le veo sentido a abrir una sala a 140 ppm y pinchando la misma música que vas a escuchar al headliner. Entonces para mí es un orgullo enorme que esto siga así después de, no sé, la verdad que no sé si llevo 4 años ya de residente. Así que nada, súper contento de formar parte de la historia de este club. Pues hablando un poquito de eso, de las sesiones, tal, ¿cómo te preparas los sets? Sabiendo un poquito dónde vas, ¿vas a hacer bailar o te da igual? ¿Quieres contar una historia o quieres sorprender? Sí, a ver, suelo pecar de querer sorprender y soy, dentro de los DJs de techno de mi rollo,
no soy especialmente lineal, por lo tanto muchas veces no consigo, ya así hablando como en el confesionario del psicólogo, muchas veces no consigo inducir a un viaje que otros artistas que me gustan mucho lo consiguen, porque soy muy ansioso, me gustan muchas cosas, me gustan mucho los ritmos rotos, y durante muchos años estaba pinchando media hora de tecnolínea al oscuro y de repente digo, rompía. hostia, voy a poner un tema de breaks. Y decía, ¡buah, cómo me gusta esto! Voy a poner 6 más. Y de repente la gente de brazos cruzados. Te quedaba ahí, tal. Sí, eso algunas personas que están aquí seguramente lo podrán constatar. Pero bueno, ¿se puede considerar una característica tuya? Hombre, por supuesto. Soy DJ patrocinado por Marlboro, porque incito a que la gente salga a fumar. Me encanta ese eslogan. Eso me lo dijo Frank Campos. Dice, yo no vacío pistas, yo lleno aceras. Sí, es cierto que con el tiempo pues uno va teniendo experiencia y dices, pues a ver, no en todas las sesiones tienen que ser un discurso de lo más personal de mi alma, de tener que, si estoy haciendo un warm-up a un artista de techno que va a ser mucho más lineal que yo, no tengo que de repente romper la sesión y poner un montón de cosas porque ya hay espacios para ello. Cuando pincho en cosas un poco más experimentales sí que puedo hacer una sesión entera de breaks o mezclar muchos más estilos. Entonces, es verdad que no soy el artista que más, el DJ que más se prepara las sesiones del mundo. Antes sí que lo hacía muchísimo. Ahora, básicamente por carencia de tiempo, no lo hago tanto, pero a la vez cuando pincho lo disfruto más porque como soy muy ansioso y cuando se me mete una cosa en la cabeza estoy sin parar de darle vueltas, cuando me preparo una sesión bastante en plan, vale, la primera media hora voy a ir por aquí, la segunda tal, me paso el rato antes de llegar al bolo haciendo un repaso de todos los temas que llevo en mi cabeza y acabo un montón de horas nervioso, perdido, de una forma súper tonta. En cambio, cuando me la preparo un poco menos, digo, venga, pues a ver qué sale. Ya conozco mi música, no cometo errores como antes que decía, para cada sesión me tengo que llevar 50 temas nuevos. Eso es una cagada como un templo, yeah. Salvo que hayas estado mucho tiempo practicando la sesión, etcétera. Porque con 50 temas nuevos en una sesión no te vas a conocer los temas, no los vas a sentir, no vas a decir, ay, este quedaba muy bien con el otro. Entonces ahora con 15 temas nuevos por sesión me apañan. Que ya son bastantes, es una hora de sesión. Ya, que ya son. Y básicamente, pues eso, me lo preparo más o menos así. ¿Eres de los DJs que tienen sus mezclas, sí, que saben que funcionan claro, y las llevan ahí? Son pocas y suelen ser para los cierres. Como siempre para los últimos 15-20 minutos tengo varios temas que me acuerdo y digo, ¡buah! ¿Y si pongo este? Y hay una parte de mi cabeza que dice, llevas 6 años haciendo esto. Pero es que cuesta mucho, porque dices, uff, es que este temazo que encima no son cosas que súper conocidas, dices, joder, qué bien entraría ahora. Y a veces cuesta, de hecho, en varias épocas he decidido borrarme todos esos temas del pendrive para no sucumbir a la tentación. Porque si no, digo, es que seguro que voy a poner este tema de Head High, seguro que voy a poner este tema de Random. Y digo, no, hay que quitarlo, que si no, el que haya venido los últimos 2 años a verme 5 o 6 veces va a decir, Final Version, tienes la cara más dura. Pues te iba a preguntar eso, si tenías algún tema salvavidas de esos que dices, voy a poner este y voy a poner la pista patas arriba. Sí, claro. Muchos de Black One. Y varios de Head High, que es SED, es uno de los alias de SED, en concreto Rave y It's a Love Thing, Piano Invasion. Esos 2 temas es para cerrar una sesión, nunca fallan. ¿Y esto cuándo sale el vídeo? Pues en cuanto J lo prepare. Vale, es que estoy a punto de cerrarlo para que cierre beta este año el domingo, que vamos a abrir un tercer día, es una sorpresa. Espérate, ahora hablaremos. Ay, perdón. Ahora hablaremos de beta. Y estoy a punto de cerrar a Head High para que cierre el festival. Llegaremos a beta, no te preocupes. Vale. Oye, igual ¿Ves cómo soy muy ansioso? Igual que te preguntaba algún tema que nunca falla o que sabes que es un rompepistas, ¿te ha pasado de un tema que míos. Ha funcionado todo lo contrario? Sí, muchísimos. Especialmente los míos cuando no están terminados, porque digo, voy a probarlo a ver. Los pruebas antes de. Claro, digo, voy a probarlo a ver qué tal. Ahora ya no me pasa, porque yo soy menos flipado, pero en concreto cuando estaba estudiando mezcla y máster en Millenia, decía, yo ya sé masterizar, tiembla Carlos Kochiski. Entonces yo me masterizaba los temas y luego decía, voy a probarlo esta noche a ver cómo funciona.
acto seguido de que bajase el otro tema y dejase solo el mío, decía, ¿qué mierda estoy haciendo con mi vida? Entonces, sí, porque cuando un tema no suena bien en una sala que suena bien, suele ser bastante bajón. Entonces, eso de que hay que pinchar los temas y probarlos, cuando los estás produciendo, sí, pero si sabes hacer que suenen bien para que estén a la altura del resto que pinchas. ¿Y cómo definirías tu sonido sin decir géneros? Eh, Son peleas de robots de After. Sí, Peleas de robots de After. claro, mi sonido es muy robótico, muy metálico, las percusiones son orgánicas, no me gusta usar demasiado, aunque las uso, el sonido de la 909, de la 808 y tal, no lo uso demasiado las percusiones, siempre me cojo sonidos de Foley, de grabaciones de cine, pues un club tengo una librería de armas medievales que es una barbaridad y no veas cómo suenan los arcos, las flechas, las espadas, es una barbaridad cómo suena eso para hacer percusiones. Y también tengo sonidos de películas de ciencia ficción, de diseño de sonido y tal, que uso muchísimo para sintes. Por eso las percusiones suenan orgánicas, porque son grabaciones de cosas físicas, cuerdas, cuero, líquidos. Y luego los sintes son muy robóticos porque en muchas ocasiones, para empezar, proceso las cosas de una forma bastante parecida. Use sintes digitales analógicos o use literalmente samples de ciencia ficción. Como los procesos de forma parecida siempre acaban sonando metálicos, muy modulados y siempre acá, o sea, en todos mis proyectos me pasa que o sea, tanto Fase Bipolar como Final Version como uno nuevo que estoy preparando, todos mis temas acaban sonando súper parecidos a pesar de ser velocidades, géneros e historias distintas, acaban sonando súper parecidos por eso. Por eso te decía que yo estoy muy contento, lo que más contento estoy de mi producción es que los temas suenan a mí y todo el mundo siempre me dice, es que escucho un tema y sé que es tuyo, porque suena a tu manera. ¿Qué te motiva más ahora, pinchar o producir? Ninguna. Ahora mismo me motiva bastante más producir. Porque producir, para empezar, lo puedo hacer desde mi casa sin tener que interrumpir mis horas de sueño y el por la mañana. Moverte. El estar por la que yo tengo un hijo y esas cosas cuesta. O sea, yo ahora encima me he mudado al Mansa, vivo a 1 hora y 10 de aquí. Y yo para venir a esto tengo que venirme en coche, pinchar y luego volverme. Entonces, a mí me gusta mucho más producir, aunque me lo pase mucho mejor pinchando, pero en mi casa produciendo, o sea, me puedo pasar horas y horas y horas y no se me pasa el tiempo. Entonces me gusta mucho más producir. Pues has comentado produciendo que también... Perdón, me gusta mucho más producir en el momento en el que lo estoy haciendo y las cosas que conllevan producir. Me lo paso mucho mejor pinchando en el momento de estar pinchando. Posiblemente lo que menos me gusta es buscar música para pinchar. Y suele ser raro porque a la gente le encanta. Yo me siento que no soy especialmente selector con el techno. Cuando es para pinchar cosas más experimentales, breaks, ritmos rotos, tal, disfruto muchísimo buscar música. Cuando escucho 20 sellos que hacen lo mismo de techno, que no me cuentan nada, que se están copiando de las cosas que se hacían en los 90, etcétera, etcétera, hago hasta los huevos. Y de hecho me da depresión a veces. Buah, ya me he calentado. A veces que me pongo a buscar música y llevo 25 sellos en Bandcamp y no he escuchado un solo tema que me sorprenda o tal, digo, esto es una mierda. O sea, voy a pinchar los mismos temas de siempre, que esos sí que me gustan. Eso es lo que menos me gusta. Y además no me gusta escuchar promos, porque en las promos está lo mejor y lo peor de cada casa. Porque qué desgraciado tiene mi email para mandarme promos. Alguien que no hace buena música. A mí los artistas grandes que hacen buena música no me mandan su música. Esperan a que yo se la compre. Entonces, claro, llega una cantidad de cosas al mail que la verdad que vamos, he escuchado promos y mira que mis sellos se pasan a mandar promos, pero es verdad que yo no lo disfruto nada, me gusta rebuscar hasta que encuentro las cosas, aunque sufra durante varias horas, al final acaban saliendo 10 temas que me gustan y entonces digo, uff, menos mal. Y pues hablando de selección de música, de buscar música y viniendo un poco de donde vienes, de esas referencias de amigos que pinchaban, bacalao y tal, ¿nunca te entró el INRI de vinilos? ¿De pinchar en vinilos, de comprarte vinilos? Jamás en la vida, la verdad.
Pero sí que has producido temas que los has sacado en vinilos. David Verdaguer me dijo, eres la única persona que conozco que ha vendido más vinilos de los que ha comprado. Por eso. Sí, o sea, solo he sacado una referencia en vinilo más un Various Artists en el sello de Tommy 47 y ese disco se vendió todo. De hecho, yo me he quedado sin copia. Es un disco, se llama Todos los Siempres, para quien lo quiera escuchar, que salió con un remix de Oscar Mulero de Drum and Bass, que le convencí para hacer un tema de Drum and Bass, de Answer Code Request, uno de los residentes de Berghain, y de Peder Mannerfeld, un artista sueco que me gusta mucho, que lo conozco del sello de Blauan. Y he sacado solo una referencia en vinilo, estoy preparando la siguiente con remixes de Tensal. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué lo has hecho en vinilo, siendo un artista que solo pincha digital? Porque las cosas en digital no perduran generalmente tanto como las cosas en disco y cuando sacas música en físico no solo te preocupas de la distribución digital, sino de que la portada perdure en el tiempo, que el material tanto del disco como de la carátula sea correcto. Tiene una magia especial. Ponerte a montar cajas en casa para enviar los pedidos uno a uno es de las cosas más apasionantes que puedas hacer. Entonces sí, la verdad que yo disfruté mucho de ese proceso y mira que justo pilló la Dana de por medio y lo tuve que retrasar 2 o 3 meses porque no era, o sea, es que salía la semana de la Dana y no era el momento de ponerme a hacer promo de un disco en ese momento. Y además justo nos pilló o sea, nos pilló no, justo hicimos todos los varios artistas benéficos que hicimos de Gordo Tracks, que recaudamos 10.000 euros para los afectados de la Dana, entonces lo retrasé un par de meses y aún así lo disfruté muchísimo ese proceso, pero es verdad que pinchar con discos, he pinchado 2 veces o 3 en mi vida, solo una vez salió bien, pero me refiero no en un club, de after. Y con discos de otra persona. Entonces, sí, es como una cosa que digo, ¡buah! ¿Me gustaría? Pues sí, me gustaría. ¿Tengo el tiempo, las ganas, el equipamiento, la dedicación para ello? No. Es lo que te comentaba sobre los aprendizajes. A día de hoy creo que sigo haciendo las mismas cosas a nivel técnico que hace varios años y no tengo ese ímpetu de aprender nuevos aparatos. Ahora que me compré un modular hace 4 años y estoy empezando a usarlo ahora. Y la verdad que bastante bien me está saliendo porque estoy grabando pistas para mis próximos temas, pero no soy una persona súper técnica con las cosas, soy vergonzoso, me da como inseguridad hacerlo mal, porque como hago todas las cosas que hago en mi vida, las hago muchas veces y desde hace mucho tiempo me salen todas por lo general bastante bien y aprender cosas nuevas y pensar que me va a salir mal me da bloqueo, me da inseguridad, entonces no las hago. Seguimos con la producción porque has dicho hoy un poquito que también tienes una formación con la que produces que se llama Fase Bipolar. Sí. Cuéntanos un poco qué diferencia hay entre Final Version 3 y Fase Bipolar. Pues Fase Bipolar es música para gente elegante. Y Final Version no. Fase Bipolar está más orientado al deep techno, aunque la verdad que ahora no estamos tan en una fase tan deep techno, sino un poco más hipnótica, pero más bailona, un poco más rápida. Fase Bipolar es con Moy Santana, que es una de las personas que más conocimiento musical tienen que he conocido. Es un hombre más mayor que yo y me ha ayudado muchísimo en todas las cosas, en mi formación como productor y como artista de techno, por su manera de ver las cosas. Tiene el sello Sungate. Y Fase Bipolar empezamos porque empezamos a producir porque Moy tenía un estudio muy muy guapo con muchos aparatos, sintes, cajas de ritmo que nunca las usaba y me dijo, ¿por qué no te vienes un día a hacer música? Y ahí empezamos a hacer música, vimos que congeniábamos y cuando sacamos un tema como Averno y Moy Santana y cuando seguimos llegó un momento que dijimos, joder, tenemos 3 o 4 temas bastante chulos, porque no montamos un nombre y lo sacamos y de repente enseguida empezó a pinchar la música mucha más gente que los temas de Final Version 3. Hemos sacado 4 EPs o así, hemos pinchado poquísimo, solo hemos pinchado como en Florida, en Metro, en Spook, o sea, en sitios como súper clave, pero hemos pinchado muy poco. Y nos pincha Donato Docci, Candin Ray, Peter Van Hoesen, Poligonia, toda la gente así de un poco del techno serio, un poco más lento, tal, nos pinchan DJ Nobu. Entonces, claro, es brutal. Pero claro, luego dices, ostras, ¿cómo es el mundo? Que cada vez que entro a ver
en Traki de quién ha pinchado nuestra música, nos pinchan los mejores, pero luego en realidad no tenemos un solo bolo, porque como no nos movemos, no intentamos tenerlo tampoco. No, no es la prioridad. Claro, tampoco. somos como los productores de los DJs, pero ya está, no es un proyecto con el que queramos hacer nada más allá. Y eso, el primer EP nos hizo remix. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Mike Denhert. Luego Eric Cloutier, hemos hecho un split con Yori, luego sacamos en el sello de Candy Ray un EP que ha sido pues, nuestro mejor EP, luego nos hizo un remix Pris y ahora estamos, que acabamos de terminar un EP nuevo de 4 temas y estamos viendo qué hacemos con él, seguramente lo sacamos en Sungate o en el sello de DJ No. Y estamos cotejando, no, valorando quién pedirle remix, que seguramente sea Peter Van Hoesen, porque nos pincha, nos encanta, es de mis productores favoritos y de Moy, y seguramente sea él. Así que bien, es un proyecto para valorar la música por encima de cualquier cosa, las cosas serias, la mayoría de la producción de Fase Bipolar sí que está hecha con sintes físicos, no es digital, es todo analógico, tanto en el estudio de Moy como con mi modular. Así que muy bien. Y también has comentado antes que tienes Anthony Linnell también nos ha hecho remix, Abdullah Rashim, Anthony Linnell, sí. Has comentado antes que estás en una agencia de comunicación que se está convirtiendo ahora mismo, yo creo que la agencia de comunicación más importante de España. No, de comunicación más importante de España, de comunicación orientada a música electrónica, claro. Claro, Sí, no, sí, sí. de agencia de... Sí, la verdad que... o sea, es ¿Qué se llama? Espuma, Servicios de Inteligencia. Espuma es mi agencia, la montamos hace 4 años, éramos varios socios y poco a poco, por motivos evidentes, nos fuimos especializando solamente en eventos musicales, artistas y sellos, y a día de hoy llevamos la comunicación de Sound It Festival, hemos estado muchos años llevando a Summer Story, llevo la comunicación de Oscar Mulero, de Pole Group, de Warm Up, aquí en Valencia llevamos el pay media de Spook, de Oven, llevamos la comunicación de The Basement, de Días de Campo. En Valencia tenemos, o sea, literalmente llevamos casi todas las cosas a día de hoy. Y luego llevamos el diseño industrial Coopera, la comunicación de Metro durante muchos años, de Metro en el Club. Llevamos muchas cosas de ese aspecto. Las redes de Koyu. Así que sí, eso es lo que nos da de comer. Somos, no sé si somos ya, hemos llegado a ser 17 personas trabajando, o sea, entre empleados y socios, y ahora creo que somos 14 o 15, y totalmente especializados en música electrónica, festivales y en proyectos así. Qué barbaridad. Y bueno, yo creo que la cosa va evolucionando, ya tienes sello, empresa de comunicación, producción, y yo creo que has llegado a la cumbre con una marca que aún puedo ser alcalde de Valencia, no es mi sueño, aún falta. Que es el Festival Beta Festival, que con una sola edición yo creo que ya se ha convertido en una referencia para los que le gustan un poquito los festivales boutique. Sí, ¿no? La verdad que sí, Beta yo diría que es lo que condensa todos los años trabajando en muchos sectores, en la programación, como DJ, en el desarrollo de marcas, en comunicación y todos los contactos que hemos hecho durante tantos años, que por suerte creo que me llevo bastante bien con todo el mundo porque me gustan las personas. Y Beta, la verdad que ha condensado todo eso con unos socios maravillosos que son Carlos Flores y Adriano de Impulse, Dani Atisbo de Gordo Tracks y Sons y Jaime Aquiles de Sevilla del sello Incense. Y nada, el primer año es un festival, para que no lo conozca, que imagino que serán bastantes, es un festival para 1.000 personas, este año para 1.500, en el pueblo minero Barruelo de Santullán. Es un festival que tiene lugar en una mina, debajo de un lavadero de carbón. Y el año pasado trajimos a Candy Ray, a Fara, a René Weiss, a Kaiser, a Ana Isol Ortega, a Esbreca, a Exium, a gente así, y este año, el año pasado hicimos Sold Out con 1.000 personas y este año hemos ampliado a 1.500 y vamos a ampliar, que es lo que comentaba antes. Mañana anunciamos que ampliamos a 3 días y el tercer día tendremos un showcase de Mutual Rhythm, del sello de Sadhu. Y nada, este año va súper bien, llevamos 1.000 abonos vendidos ya, que es lo mismo que vendimos el año pasado en todo el año.
Y la verdad que Beta es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Pero es que no solo como proyecto, sino como clubbers. Lo primero que somos es clubbers. Y hemos hecho todo lo posible para contar solo con los mejores trabajadores de todos los ámbitos que conocemos. Por eso este año Carlos va a llevar los lockers. Moy está con la parte de vídeo, David Ponciano lleva el sonido con un Sound System Function One increíble. O sea, artistas como Tensa, lo Candy Ray, decirnos que llevan pinchando más años que nosotros, que yo, o sea, más años que yo vivo. Es decir, es posiblemente la mejor cabina en la que he pinchado en mi vida. O sea, eso a mí se me pone la piel de gallina de pensarlo. Y de todo el mundo se quedó súper contento el año pasado. Se me ocurrió que el sábado del festival íbamos a sacar las entradas de la edición de 2026 y se vendieron 300 entradas en 2 días. Porque pusimos carteles por todo el recinto con Damaso. Le dije, ayúdame, vamos a poner carteles por todo el recinto de que las entradas ya están, con un QR y tal. Y se vendieron en 2 días 300 entradas porque la gente estaba flipando con cómo ha salido todo. Y mira que está lejos, está en Palencia. Que me parece que nos hayamos equivocado en Google Maps. Y está a 6 horas o 7 de aquí. Y aún así vinieron 200 personas de Valencia, mucha gente de Madrid, de Barcelona y tal. Y nada, estamos súper contentos y súper ilusionados con este año. Aprovecha, porque antes ibas a decir una novedad del festival, del cartel, y te he parado, así que ahora la puedes decir. Que este año hacemos 3 días, el tercer día tenemos showcase de Mutual Rhythm. ¿Y la has subido la voz, Jota? Ahora me ha empezado a escuchar la gente. Y nos faltan 2 artistas para anunciar solamente de viernes y sábado, que voy a decir en primicia, que son Adriana López y Óscar Mulero. Y el tercer día viene mucha gente maravillosa. Y la verdad que va a ser la hostia. Yo, de esto que te digo que soy muy ansioso, que estoy todo el rato pensando, o sea, quedan 7 meses y estoy todos los días a todas horas que me desvelo de repente. Buah, a ver si puedo cerrar, que Sed haga el cierre con la sesión de Sed versus Head High. El live de Exos lo podríamos poner a tal hora. Vamos a hacer unas masterclass el jueves por la tarde. Y mis socios igual, o sea que estamos, es nuestro bebé, o sea, en ese todo el tiempo libre posible se lo dedicamos al festival. Bueno, ahora me entenderéis cuando antes he dicho que su carrera profesional es realmente espectacular, porque parece que tiene una varita, todo lo que toca lo hace funcionar. Todo no, también. Como el Club Gordo, el sello discográfico Gordo Trust. También hay muchísimos fracasos. Como productor, como DJ, como agencia de comunicación. Como deportista no. Como festival. Así que bueno, un espectáculo. Estamos acabando. No sé si después de todo esto alguien se tiene ganas de preguntar. Mira, venga, otra, bien. Una pregunta. Vale. Ahora te voy a hacer un par de preguntitas un poquito diferentes también, ¿no? Ahora que... Perfecto. Hola, ¿se me escucha? Sí. Quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a una persona que está buscando su primer bolo? Que no lo busque, que lo encuentren. Antes de dar el salto y empezar a pinchar, empezar a sacar música, que practique hasta que lo haga mejor que la gente que ya está en la sala. Porque si no lo vas a hacer mejor que los que ya están, ¿para qué vas a ir? ¿Me explico? ¿Qué le va a hacer a un promotor contratarte si no vas a hacerlo mejor que la persona que ya está? Así que para eso hace falta tiempo, hace falta práctica, hace falta talento, hace falta ganas y no tener prisa con las cosas. La prisa mata todo. Así que sin prisa. Muchas gracias. ¿Alguien más se anima a preguntar? Aquí ya hay 2, Jota. Bueno, pues donde sea. Ojalá alguna pregunta sea, ¿me puedes invitar a Beta gratis? Yo es un poco más como consejo y también opinión, por saberlo, de más de tu faceta de DJ. O sea, has dicho que te gusta muchísimo la comunicación y comunicar todo lo que haces y tal. Y ahora, te hablo también desde la perspectiva de pinchar. Ahora es un momento como muy de imagen, muy de darse a conocer por redes. Realmente, ¿qué opinas de la escena general de hoy? De que... Ahora es ese melón que nos pasamos aquí la noche. No, pero es más que nada porque a mí personalmente, por ejemplo,
me da muchísima pereza el tema de las redes, de tener que dedicarle horas a crear contenido para dar, publicitarlo, no sé qué. Es que crear contenido es... cuando hablas del contenido como crear algo, cuando lo que tienes que crear es música, es sesiones, es experiencias, a mi juicio es un error. Los creadores de contenido son comunicadores, que son youtubers, que son instagramers, que son tiktokers. Si tú lo que quieres es dedicarte a la música, no crees contenido, crea música y comunica la música que haces. Sí, por eso, pero que justamente es que muchas veces... Sí. La profesión de DJ se ha desvirtuado por culpa de la comunicación. Entonces, a mí me gusta comunicar, pero no me gusta inventarme cosas que comunicar que no sean lo que ya hago. Entonces, claro. Nunca voy a sacar, no voy a comunicar cosas que no esté haciendo en el momento. Entonces creo que es un error. No creo que es un error, es el mundo en el que vivimos a día de hoy, hay que aceptarlo. Si no existes en redes, prácticamente no existes, solo poca gente tocada por una varita mágica como Elena House se puede permitir no tener redes sociales, se ha ido de madre por completo. Estamos en una fase que es como la del EDM de hace 10 o 12 años, de la gente subiéndose a la cabina a tirar champán en lugar de estar pinchando. Y es una pena, pero también te digo una cosa, esa gente tiene un público que valora eso. Seguramente el que no haga eso no tendrá ese mismo público. Entonces, para mí son mundos diferentes. Es como jugar a la petanca o jugar al fútbol, ¿me explico? No veo... Por ejemplo, veo artistas que respeto mucho, que se les hierve la sangre porque no tienen tantos bolos como antes, porque su espacio lo están ocupando ese tipo de gente. Si tú lo que querrías es estar pinchando en el club que está contratando ese tipo de gente, es que no quieres ir a un sitio en el que te valoren. ¿Me explico? Sí. A mí no me gustaría ir a un festival en el que contratan a Kiko Rivera, ¿sabes? No querría ir ni por público ni por tipo de festival. Entonces, no creo que haya que quemarse tanto con eso porque son deportes diferentes. Entonces... que todo ahora se base en la imagen no es una cosa nueva. Obviamente a lo largo de la historia los artistas que mejor imagen han tenido apoyando la música han tenido una carrera más larga o más exitosa. Ahora el problema es que muchas veces por cómo funcionan las redes y por lo instantáneas que son las cosas, no ves lo que realmente es un DJ. Ves 15 segundos de un DJ y luego cuando vas a la sala, que pasa mucho, la gente no se lo pasa tan bien porque se lo pasa bien 15 segundos y luego se paran, se esperan, se quedan quietos hasta que vuelve a romper el tema de otra manera. Entonces cambia la forma de consumir la música porque es mucho más instantáneo. De hecho, la gente de 19 años yo creo que no se escucha sesiones en SoundCloud ni escucha sesiones, ve los vídeos cortos y como mucho ve algún recap en YouTube, pero... No creo que eso tenga mucho que ver con lo que yo hago ni con la música electrónica en la que yo creo, en las que las sesiones se desarrollan de una forma más larga, con más paciencia, etcétera. Entonces, es importante tener una comunicación, pero si basas todo en la comunicación, durarás poco. Nada. Muchas gracias. De nada. Has comentado antes, recopilando tus logros... Joder, qué feo suena, mis logros. Has comentado también que ha habido muchos fracasos. Y me he quedado justo cuando has dicho que te considerabas un diseñador frustrado. Me gustaría que entrases un poco más en detalle, qué es lo que diseñabas, qué... No es que yo diseñe... Bueno, perdón, sigue, termina. No, yo con los años me he dado cuenta de que soy diseñador frustrado porque de las cosas de mi trabajo que más me gustan, una de ellas es el diseño y es ver a gente diseñar, cómo enfocan la imagen de una marca, etcétera, etcétera, pero yo los diseños que hacía eran solo para mis cosas, nunca he diseñado para nadie, más que para Millennial, la escuela que he comentado, en la que yo lo hacía todo, las fotos, el diseño, la comunicación, las redes, coger el teléfono, abrir la puerta, era chico para todos. Pero no es que diseñase nada, pero como mi formación o toda mi infancia ha sido dibujando, etcétera, ahora cuando veo a los diseñadores trabajar digo, joder, me encantaría saber diseñar y hacer las cosas a mi manera, pero nada más allá, no me atormenta cada día ni mucho menos. Además siempre está súper bien rodeado de diseñadores como Fausto, como ahora mismo Ana, que trabaja en Espuma, entonces en ese aspecto no es un trauma ni nada así. Hola, buenas. Hola. Uy, qué nervios. Bueno, primero que nada, es que, buenas noches a ambos. Qué buena iniciativa de verdad la de Culture and Zone, que creo que es muy necesaria, sobre todo ahora en el momento de auge con la música electrónica.
Me emociona mucho oírte hablar de tus momentos como productor. Yo produzco desde hace varios años ya y mi pregunta era para ¿cómo se da el paso de producir música a ser DJ? Es decir, ¿fue gradual? Veo que también tenías muchos contactos en el tema de la comunicación. ¿Cómo se da ese paso? O sea, como yo había visto en mi familia, tanto a mi tío como a mi primo pinchar, o sea, que yo en el primer momento prefiriese producir antes que pinchar no significase que no me gustase. No significa que no me gustase. Entonces, nada, enseguida, conforme empecé a trabajar, como he comentado, en Cocoa, en la discoteca, la primera fiesta en la que vendí entradas, con lo que saqué de sueldo, me compré una CDJ para pinchar en casa. Y me pasaba ahí las tardes pinchando, es un hobby maravilloso pinchar en casa. De hecho, los mejores DJs son los que llevan más horas de gotelé y menos de pista, así que se dio de forma natural, así. No sé, sin pensarlo demasiado. Sí que todas las cosas, cuanto más naturales salen, porque te gusta, porque lo disfrutas, etcétera, mejor sale. A mí, de hecho, antes me gustaba muchísimo, posiblemente muchísimo más pinchar que ahora, en cuanto a estar en casa pinchando, tal. Cuando llevas muchos años ya dices, joder, tampoco voy a hacer nada que me sorprenda en mi casa, y no. Sé que hay muchos DJs que están en su casa todo el rato pinchando, especialmente si tienen discos y tal. Y la verdad que no es mi caso. De hecho, no he tenido equipo. Me compré esos CDJ, los vendía a los 2 o 3 años y no he tenido equipo en mi casa hasta hace 5 meses, que me he comprado una controladora para tener en casa, y porque me motiva pinchar en casa, sobre todo con mi hijo que tiene 2 años, y cada vez que es como un sueño de, buah, si le digo que no puede pinchar, seguramente le pique y diga, pues ahora quiero pinchar. Entonces, claro, él cada 2 por 3 dice, vamos al DJ. Y eso la verdad que es una cosa súper bonita, porque compartir la música con una de las personas a las que más quieres, bueno, una de las personas, no, la persona a la que más quieres, eso es una maravilla. Y cuando me ve que estoy pinchando o cuando me ve con el modular, se viene conmigo y empieza a tocarlo todo y tal, y me recuerda cuando yo era pequeño con mi tío, así que está muy guapo. Gracias. Nada, tío. O sea que también un poco no tiene por qué ser irrelacionado, puede ser productor y no tener esa faceta de DJ. Correcto, de hecho, durante bastantes años se ha normalizado que sea obligatorio ser DJ y productor si quieres tener una carrera, y ahora se está volviendo a separar un montón otra vez. Y hay muchísimos productores que literalmente, o sea, yo conozco productores como Packard, que es un productor argentino que está en todos los mejores sellos ahora, que hice una videollamada con él y le dije, ¿qué clubs tienes por ahí? Y él vive en Argentina y me dijo, no tengo ningún club cerca a menos de 600 kilómetros porque Argentina es enorme. Dice, y nunca he estado en una discoteca. Y digo, ¿qué? Nunca has estado en una discoteca y estás sacando música a lo mejor. Dice, es que no tengo ninguna y no tengo dinero, ni nunca he tenido como para hacerme un viaje de 600 kilómetros, porque él es un chaval joven. Y digo, hostia, no me lo puedo creer. Y son gente que ahora está muchísimos produciendo, que no tienen un solo bolo, ni quieren y que no aceptan, y otra gente que no produce y que solo pincha y que otra vez, o sea, sobre todo cosas así un poco más underground y tal, que no sacan música y solo... Y también está la faceta del que hace música y solo hace directos donde pone su música. Exacto, sí, que eso también es una maravilla y literalmente yo es lo que más valoro, la tranquilidad. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues nada, vamos a ir acabando ya con 3 preguntitas ya un poquito diferentes. Si no te dedicaras a la música, ¿en qué te imaginas trabajando? Cocinero. No, cocinero no. Si no me dedicas a la música, a ver, en la comunicación... La comunicación, ¿no? La verdad que hace muchos años que no me lo planteo, porque en algún momento habría dicho pues en el arte plástico y tal, pero a día de hoy pues posiblemente fuera en algo relacionado con la historia o la política. De dictador. No, es verdad, es que literalmente es de las cosas... La historia me ha encantado siempre, pero claro, qué salidas... Tampoco lo he investigado, ¿sabes? ¿En qué puedo trabajar historia? Lo siento si hay alguien que trabaja, que estudia historia. Son cosas que me encantan. Si no fuera la música, sería la comunicación... O sea, si no fuera la música y la comunicación, sería algo en torno a ello, y si no, pues algo relacionado con la historia, la política o... Te va, la política con esta barbita y tal. Sí. No sé, o el mundo empresarial
por si hubiera decidido quitarme mis pasiones y solo querer ser millonario, algo relacionado con empresas, fondos de inversión, fondos buitres, desalojar gente. No, para nada. Vale, imagínate que ya estás llegando a tu momento de jubilarte y que tuvieras la posibilidad de irte a donde quisieras del mundo a vivir. ¿Dónde elegirías? Hostia, vaya pregunta, Sergio. A Murcia. ¿A Murcia? Pues posiblemente a Valencia. Ahora que no estoy viviendo en Valencia, soy poco, sí, soy poco ambicioso. A algún chalecito así chulo de las afueras de Valencia. Siempre me ha gustado mucho Islandia, aunque odio el frío. Pero en Islandia hay algo mágico ahí. Esa tierra tiene algo mágico, que en un país de 300.000 habitantes hay un asesinato al año y salen bandas como Sigur Rós, artistas como Björk, como Bjarki, como Exos, como Vok, como Rokuro. O sea, hay una cantidad de bandas y de artistas ahí que yo no entiendo si es porque el agua de los icebergs la tranquilidad de crear. Es algo así, porque no se socializa, tal. Eso es una locura y los paisajes son preciosos. Pero es verdad que tengo un problema, que es que odio el frío. Entonces no podría. Pero sí es de los sitios que más me llaman la atención. Penúltima pregunta. Hoy pinchas, abres además. ¿Qué les dirías a la gente para que fuera a verte? ¿Cuál es tu propuesta? Que me traigan copas cada 15 minutos. No, pues mira, hoy voy a hacer una sesión de warm-up al uso. Voy a pinchar exactamente lo que más me gusta, independientemente de... Es verdad que es temprano y que para la parte final, como tengo 2 horas, puede que 3. Tenía 3 horas, pero se ha muerto el abuelo de Rosa y mañana tengo un entierro por la mañana. Entonces es posible que tenga que cortar para irme a tiempo. Pues vaya dato repentino, lo siento. Entonces es posible que acorte a 2 horas. Pero el final va a ser cañerete. Además tengo bastante ganas porque el sonido es nuevo. Voy a pinchar muchos temas pues, de semántica, de sangre. También llevo muchos temas de artistas que no conozco en absoluto, que no me acuerdo de sus nombres y que son maravillosos. Y nada, hoy no voy a joder la noche a nadie, no voy a poner ritmos rotos ni nada por el estilo, porque es un warm-up, es tranquilo, no vengo yo a ser el protagonista. Y la última pregunta, ¿qué te parece el proyecto de Cultural Zone? La verdad que me parece espectacular, especialmente cuando venga gente relevante, no como yo, y esto se llene, pero me parece súper chulo que Spook haga este tipo de cosas. Encima, que cuente contigo, que eres literalmente quien hace este tipo de cosas en Valencia desde hace muchos años. Yo te lo dije el otro día en mi cumpleaños, que conforme más pasan los años, más te valoro, más te quiero, más me gustan todas las propuestas que haces y que siempre las hagas por pasión y por divulgar la cultura que nos mantiene apasionados. Así que me parece genial. Encima con los medios que pone Spook, ya no es como cuando antes hacíamos charlas en un descampado, ¿sabes? Entonces da gusto. Así que ¿Ves bueno estos encuentros con vosotros y con la gente? Me parece maravilloso. Así van a quedar registradas un montón de barbaridades que haya podido decir durante la charla y después habrá gente que me diga, eres un gilipollas. Como en la entrevista que le hicimos a Óscar Mulero, que cada 20 días hay alguien que dice, menudo payaso el de las gafitas. Cada 2 por 3 hay alguien que dice eso. Pues nada, Pablo, ha sido un placer. La verdad es lo que he comentado. Tienes una trayectoria increíble, digna de apreciar y de seguir y seguro que tienes muchísimos más éxitos a lo largo de todos los años que te quedan. Esperemos que un aplauso para Pablo. Muchas gracias a todos por venir.